Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre ondas electromagnéticas en el vacío. Cuando James Clerk Maxwell incorporó el término de la densidad de corriente de desplazamiento en la ley de Ampère, tal vez no imaginó ni dimensionó el alcance que tendría dicha modificación. De hecho, sin dicho término, le hubiese sido imposible predecir la existencia de las ondas electromagnéticas en el vacío. De hecho, este fue un logro totalmente revolucionario porque hasta el momento solo se tenía conocimiento de la existencia de ondas que podrían propagarse en medios elásticos. Pero, ¿qué son las ondas electromagnéticas? ¿Realmente se pueden propagar en el vacío? Esta y otras preguntas las responderemos a continuación. Para responderlas, vamos a partir de las ecuaciones de Maxwell en el vacío, las cuales ya hemos estudiado detenidamente. Estas ecuaciones presentan un acoplamiento entre los campos eléctrico y magnético tanto en la ley de inducción de Faraday como en la ley de Ampère-Maxwell. Sin embargo, este acoplamiento se puede disolver. Estas ecuaciones se pueden desacoplar y para ello vamos a considerar el caso donde las regiones en donde vamos a analizar los campos están libres de carga y de corriente. De modo que el término fuente en la ecuación número 5 no aparece y tampoco aparece densidad de corriente libre aquí en la ecuación número 8, que es la ley de Ampère-Maxwell. Para modificar, vamos a tomar el rotacional de la ecuación número 6, es decir, la ley de Ampère, la ley de inducción de Faraday, y vamos a aplicar una identidad vectorial bastante conocida para modificar este miembro, y de igual manera vamos a utilizar el hecho de que estos operadores conmutan, el operador nabla y esta derivada parcial, aquí el nabla calculado como un rotacional, de tal manera que si consideramos el hecho de que no estamos estamos analizando regiones libres de carga, este término se modifica y aquí vamos a utilizar la ley de Ampère-Maxwell bajo las condiciones que ya hemos definido. De tal manera que a lo que llegamos es que la ecuación del campo eléctrico obedece a esta relación que aparece acá. Esta es la ecuación que obedece el campo eléctrico. Y análogamente se puede demostrar que el campo magnético obedece una ecuación exactamente con la misma estructura, lo cual queda como ejercicio. ¿Qué hemos logrado acá? Hemos logrado que las ecuaciones que describen los campos ya no están acopladas. Es decir, ya no están revueltas, ya no están acopladas. Sin embargo, eso no quiere decir que los fenómenos eléctricos y magnéticos sean independientes entre sí. Ellos siguen juntos, tal cual como lo establece la ley de Ampère, Maxwell y como lo establece la ley de inducción de Faraday. Entonces, eso es algo que no se puede perder de vista. Simplemente hemos ganado simplicidad matemática. ¿Qué es lo que hemos logrado acá? Resulta que cuando comparamos esta ecuación, las ecuaciones que obtuvimos, con la ecuación de onda escalar homogénea, vemos que tiene exactamente la misma forma. De tal manera que cada componente de campo, cada componente rectangular del campo aquí, satisface exactamente la misma ecuación de onda escalar homogénea. Entonces, precisamente este hecho es el que nos permite afirmar que el campo eléctrico satisface una solución ondulatoria, al igual que el campo magnético, y no solo eso, sino que se pueden propagar con una velocidad que corresponde a la velocidad de la luz en el vacío. Aquí hay dos hechos por destacar. Primero, como se mencionó en la introducción, se estaba prediciendo en su momento la existencia de ondas electromagnéticas en el vacío.
No existe un medio material que pueda obrar de mecanismo de transferencia de una perturbación energética y sin embargo la onda como tal está existiendo. Entonces, ¿qué es lo que realmente oscila? Claramente no hay un medio para oscilar. Aquí lo que están oscilando son los campos y claramente ellos están acoplados en cada punto del espacio, en cada instante del tiempo. Ese es el primer hecho para destacar. El segundo hecho es que la velocidad con la cual se propagaban es exactamente igual a la velocidad de la luz en el vacío. Esto a la luz de hoy tampoco nos sorprende, pero es que en aquel momento no se tenía conocimiento, ni siquiera sospecha, de que la luz era una onda electromagnética. De hecho, aquí se estaban prediciendo las ondas electromagnéticas. Entonces, a partir de este momento, realmente se abre un mundo de posibilidades y comienza, comienza un estudio ondulatorio de los fenómenos luminosos, que hasta el momento no se había hecho de esa manera. Muy bien, entonces nosotros sabemos que los campos electromagnéticos satisfacen soluciones ondulatorias, pero tal como nos los ha enseñado los fenómenos ondulatorios mecánicos, estos fenómenos llegar a ser muy complejos, de tal manera que intentar describirlos puede resultar una tarea un poco difícil si nosotros no elegimos el camino correcto. El camino correcto o más apropiado tiene que ver con el hecho de que cualquier onda se puede expresar como una combinación lineal de ondas armónicas, es decir, de una sola frecuencia. Este hecho matemáticamente se expresa a partir del teorema de Fourier, en donde aquí, por ejemplo, tenemos en el caso unidimensional una perturbación propagándose en dirección z, y aquí se está expresando mediante la superposición o combinación lineal de varias ondas planas, de infinitas ondas planas, de diferente amplitud y diferente frecuencia. Y estos coeficientes de amplitudes, llamémosle así, pueden encontrarse a partir de la transformada de Fourier de dicha función. De tal manera que el hecho que nosotros podamos analizar ondas armónicas nos permite profundizar en el estudio, ganando mucha simplicidad, pero sin perder generalidad. Entonces recordemos algo de las ondas planas monocromáticas que ya se han discutido, o ustedes tal vez lo han visto en cursos de ondas y partículas. Entonces aquí se considera, por ejemplo, la expresión matemática de una perturbación armónica en donde identificamos el término de la amplitud, que básicamente corresponde al valor el valor máximo que puede adoptar la cantidad que está oscilando. En nuestro caso, lo que está oscilando es un campo eléctrico o un campo magnético, de modo que este valor estaría asociado con la intensidad del campo. Como es una onda armónica, está descrita en términos de funciones seno o coseno, es indiferente. Y aquí identificamos todo este término que aparece acá. El argumento de la función coseno corresponde a la fase de la onda. Entonces la fase de la onda puede ser o va a depender claramente pues de la fase inicial, que no es otra cosa que el parámetro o el valor que nos indica qué tan corrida está la función coseno de su, de su forma usual, es decir, si está desplazada a lo largo del eje X o a lo largo del eje de las abscisas más bien. Ahora, aquí identificamos un producto K.R, donde K representa el vector de onda que está relacionado con el número de onda y un vector unitario que nos proporciona la dirección de propagación de la onda. En este caso, por ejemplo, este claramente corresponde a la dirección de propagación de la onda, perdón.
De modo que si nosotros definimos este como nuestro eje X, entonces este mu sub k correspondería al vector unitario Y en esta dirección. Su magnitud es el número de onda y no es otra cosa que un parámetro que nos indica cuántas longitudes de onda caben en una distancia de 2 pi metros. Por ejemplo, si lambda es igual a 2 pi metros, k vale 1, es decir, que existe una longitud de onda por metro. Si lambda es igual a pi metros, si tenemos una longitud de onda lambda de pi metros, entonces al simplificar nos queda k igual a 2. Es decir, existen dos longitudes de onda por metro. Ahora pasamos a este término que aparece acá, que nos representa el vector de posición del punto de observación. Una vez elijamos nuestro sistema coordenado, esta R representa el punto donde estamos observando la perturbación. Note que esta fase aquí depende de un producto punto. En otras palabras, este es el término que nos dice cómo cambia la fase con la posición. Aquí lo podemos observar en esta onda. Por ejemplo, no es lo mismo la fase de la onda en este punto, aquí, que la fase de la onda en este punto por acá. O sea, estos dos puntos no están en fase. Dependen de la posición. Y no solo dependen de la posición, sino que dependen del tiempo. Entonces, así como así como lambda nos proporciona la periodicidad espacial de la onda, el periodo nos proporciona la periodicidad temporal de la onda. Y dicho periodo se relaciona con la frecuencia a partir de esta expresión que está acá. Se relaciona a partir de la frecuencia angular y de la frecuencia normal. Muy bien. Entonces, dado que las diferentes frecuencias en el rango visible corresponden a diferentes colores, tales ondas se denominan monocromáticas. Esa es la razón de ser de esa designación. Sin embargo, esta designación se extiende a otro rango de frecuencias. Por ejemplo, en el caso de las ondas electromagnéticas, podemos tener ondas con longitudes muy pequeñas, del orden de 10 a la menos 12 metros, o sea, del orden del tamaño del núcleo atómico, hasta ondas del orden de 1 kilómetro, ¿sí? Correspondiente a ondas de radio. Entonces aquí se puede apreciar que tenemos ondas de diferentes frecuencias y solo el espectro visible corresponde a una pequeña franja de todo el espectro electromagnético. Aquí también podemos apreciar no solo la longitud de onda, sino la frecuencia asociada a cada uno de estos rangos. Vale la pena mencionar que las fronteras son difusas entre un tipo de onda y otro. Es decir, no podemos decir un valor específico a partir del cual aquí acaban las microondas y aquí aparecen, por ejemplo, la luz infrarroja. Realmente la frontera es difusa. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos en ondas planas monocromáticas y para ello nosotros vamos a plantear una solución ondulatoria. Por simplicidad vamos a considerar aquí una fase inicial igual a 0 y vamos a permitir que estas cantidades puedan ser por ahora números complejos. No vamos a quitar esa posibilidad. Aquí estamos haciendo una representación en términos de una exponencial compleja, de modo que esta es la representación del campo eléctrico en forma compleja. Esto es una forma utilizada para simplificar el tratamiento matemático, pero a final de cuentas, cuando nosotros querramos obtener el campo eléctrico instantáneo en cualquier posición, lo que vamos a hacer es tomar la parte real o la parte imaginaria de esta expresión.
y de ese modo ya tendríamos nuestra expresión matemática del campo. Resulta que aquí se está planteando unas expresiones para los campos, pero dichas expresiones son soluciones ondulatorias o formas ondulatorias, pero con eso no estamos garantizando de que esto realmente pueda constituir un campo electromagnético. Para que pueda ser considerado un campo electromagnético, es necesario que dichos campos satisfagan las ecuaciones de Maxwell. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a forzar a estos campos a que satisfagan las ecuaciones de Maxwell para luego ser considerados como campos electromagnéticos. Entonces partimos de la ecuación número 5, la ley de Gauss para el campo eléctrico libre de fuentes, de tal manera que al sustituir y calcular la divergencia en forma explícita en coordenadas cartesianas, podemos encontrar que el producto punto entre el vector de onda y el campo eléctrico es igual a 0. Y del mismo modo, a partir de la ley de Gauss para el campo magnético se demuestra que el producto punto entre el vector de onda y el campo magnético que estamos proponiendo es igual a 0. Entonces, estos dos vectores son perpendiculares al igual que estos dos. Y recordemos que este K es un vector que apunta en la dirección de propagación de la onda. De modo que nuestra onda plana monocromática que hemos propuesto es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Ambas, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Y por esa razón se designan o se denominan ondas electromagnéticas transversales, porque tanto el campo eléctrico como el campo magnético es transversal o perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar la ley de inducción de Faraday y vamos a sustituir las expresiones para el campo eléctrico y magnético que hemos propuesto. Aquí utilizamos una identidad vectorial porque es el rotacional de una función escalar por un campo vectorial, que en este caso es constante porque estamos considerando onda plana. De tal manera que al utilizar esta identidad vectorial, se llega a que este miembro, este gradiente lo calculamos en forma explícita, nuevamente los cálculos son casi directos, y aquí calculamos la derivada temporal para encontrar finalmente que el campo magnético y el campo eléctrico deben guardar una relación muy estrecha. De modo que con esta expresión lo que se demuestra es que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Son perpendiculares. Porque este mu sub k es un vector unitario en la dirección de propagación de la onda y a partir del producto cruz se obtiene el campo magnético. Entonces hemos demostrado su perpendicularidad. Por otra parte, notemos que este es un vector unitario, este C simplemente, o esto es real aquí, esto es un número real, de tal manera que como es un número real, o sea, no es un número complejo, no se va a introducir una fase al hacer el producto. De tal manera que al no introducir una fase en este producto, podemos asegurar también de que el campo eléctrico y el campo magnético en el vacío oscilan en fase. Hago énfasis de que esto es en el vacío porque demostraremos más adelante que en la materia no necesariamente se cumple. Hasta el momento hemos utilizado o hemos forzado a nuestros campos a satisfacer las tres ecuaciones de Maxwell. Tres ecuaciones de Maxwell, nos falta una. Sin embargo, cuando nosotros forzamos a cumplir nuestros campos la ley de Ampère-Maxwell, realmente no llegamos a una condición o expresión independiente o diferente, porque de hecho a partir de la 19 se puede derivar la expresión número 20, también queda como ejercicio. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos que las formas que propusimos realmente son admisibles como
ondas electromagnéticas planas en el vacío, pero debemos tomar la parte real, ¿sí? Las partes reales que ya, de las cantidades complejas que ya hayamos discutido, obtenido, y al tomar la parte real, pues simplemente se escribe en términos de un factor coseno. Aquí se ha introducido un vector n que identifica la dirección del campo eléctrico, y este vector n vamos a identificarlo como la polarización de la onda. Pero esta es polarización de la onda electromagnética y tiene un significado diferente al término de polarización de la materia que ya se ha discutido. Este simplemente me está diciendo en qué dirección está oscilando el campo eléctrico. Entonces, el campo magnético se queda expresado de esta manera y esta es su magnitud. Y aquí entonces vamos a analizar los componentes de esta onda. Por ejemplo, aquí tenemos el producto K.R. K es un vector que va en la dirección de propagación de la onda y R es un vector de posición del punto de observación que se indica acá. Entonces, aquí tenemos que, ¿qué pasaría si la fase de la onda es constante? ¿Qué pasaría? Entonces, vamos a considerar el producto K.R para el caso particular donde la onda se propaga en dirección Y. Supongamos que este es el eje X. De tal manera que este producto punto simplemente es K por X. Y si la fase es constante, al derivar con respecto al tiempo nos da 0. Y de este modo encontramos lo que se denomina la velocidad de fase de la onda. Aquí encontramos que la velocidad de fase de una onda plana monocromática en el vacío es independiente de la frecuencia e igual a la velocidad de la luz en el vacío. En otras palabras, la fase de la onda se está propagando, los planos de fase constante se están propagando a la misma velocidad de propagación de la onda. Esto se cumple bien para unas ondas planas monocromáticas. Veremos posteriormente que cuando consideramos paquetes de ondas hay que ser muy cuidadoso a la hora de definir la velocidad de propagación de la perturbación electromagnética. Miremos acá el comportamiento de la onda electromagnética plana. Habíamos demostrado que los campos son mutuamente perpendiculares. Efectivamente, en cualquier punto del espacio y en cualquier instante de tiempo, el campo eléctrico denotado por azul y el campo magnético representado por rojo son mutuamente perpendiculares. ¿Qué podemos notar? Miremos la dirección relativa. Si hacemos el producto punto de la dirección de propagación de la onda, que sería I en este caso, y lo multiplicamos por la dirección en la cual está oscilando el campo eléctrico, la dirección en la cual apunta el campo eléctrico, que sería J, me daría I cruz J me da K. Efectivamente, el campo magnético está oscilando en dirección K, en dirección Z. Para finalizar, recordemos que ya hemos discutido que un campo electromagnético puede almacenar energía y momentum electromagnético. Entonces recordemos las expresiones que ya habíamos obtenido cuando analizamos leyes de conservación de la energía y del momentum para los campos electromagnéticos en el vacío. Entonces simplemente es utilizarla para nuestro caso en particular de la onda plana, queda como ejercicio, y se puede comprobar fácilmente que la densidad de energía eléctrica, es decir, el primer término, más la densidad volumétrica de energía magnética, tienen la misma contribución. O sea que una onda plana propagándose en el vacío reparte por igual la energía a la componente eléctrica como a la componente magnética. Entonces,
Cuando nosotros hacemos los cálculos, efectivamente llegamos a estas expresiones que están acá y varias cosas por destacar. Por ejemplo, la energía electromagnética, bueno, es oscilante, como era de esperarse, pero fíjense que aquí aparece un factor coseno al cuadrado, ¿correcto? Aquí cuando calculamos el vector de Poynting, que es un vector de densidad de corriente de energía o de densidad de potencia, vemos que a pesar que los campos están oscilando, siempre la energía va a fluir en dirección Y. Y esto lo podemos apreciar bastante bien en la figura, porque miremos que el vector de Poynting se calcula a partir del producto cruz entre E y B. Y si hacemos el producto cruz entre E y B en cualquier instante de tiempo, siempre va a apuntar en dirección X. Lo podemos hacer usando la regla de la mano derecha. Muy bien, de igual manera, la densidad de corriente, la densidad volumétrica de momentum electromagnético lo podemos expresar en términos de la densidad volumétrica de energía electromagnética. Aquí claramente se puede dar cuenta que todo este término corresponde a este y está dividido por C. Entonces, veamos si esto realmente tiene sentido o no tiene sentido. Por ejemplo, miremos la expresión para el vector de Poynting, densidad de corriente de energía. La densidad de corriente de energía nos está dando una densidad volumétrica de energía multiplicada por una velocidad de propagación de esa energía. Recordemos el término de la densidad de corriente eléctrica, que es J igual a ρ por B, donde ρ es densidad volumétrica de carga y B la velocidad de propagación de esas cargas eléctricas. En este caso, la analogía es total. Tenemos una densidad multiplicada por una velocidad de propagación. Si nosotros calculamos la energía almacenada en este volumen a partir de esta densidad y multiplicada por este volumen, nosotros podemos obtener de manera directa que toda esta energía que está almacenada acá en un instante de tiempo o un intervalo de tiempo delta de t va a alcanzar a fluir a través de esta superficie. De tal manera que esa energía por unidad de área, por unidad de tiempo, va a corresponder a la que calculamos aquí en el vector de Poynting, que es densidad de corriente de energía o densidad de potencia, como quiera verla. Mira aquí sus unidades. Esto es watts por metro cuadrado. O sea que le dice, lo que le está diciendo es la energía por unidad de área, por unidad de tiempo que fluye a través de esta superficie, en nuestro caso. Bueno, aquí podemos notar que aparecen términos oscilantes y si recordamos el espectro electromagnético vemos que incluso a frecuencias de radio, aquí tenemos frecuencias de 1.000.000 de Hz, es decir, 1 MHz, 1.000.000 de Hz. Y si nos vamos a casos extremos, ultravioleta, rayos X duros, rayos gamma, tenemos frecuencias del orden de los de 10 a la 18. Esas son cantidades extremadamente grandes, frecuencias muy altas, como para pensar en considerar estas cantidades de manera instantánea. Por eso es apropiado calcular su promedio temporal. Al calcularlo, el promedio temporal de la función coseno al cuadrado es igual a 1/2, queda como ejercicio. Utilizando esta expresión se demuestra que el promedio de esto es igual a 1/2, de tal manera que ya tenemos nuestros valores promedios, que corresponde a la intensidad de la onda. Muy bien, con esto finalizamos el tema de ondas electromagnéticas en el vacío. En el siguiente video vamos a hablar sobre la polarización de ondas planas.